Revelado, mi hijo me excluyó de su boda y me sorprendió con una factura de $80,000. Don Miguel siempre había creído en la familia. Desde su taller de mecánica en el bullicioso barrio hispano, veía a los niños jugar en las calles coloridas, aprendía de sus risas y luchaba con cada tornillo para educar a su único hijo, Alejandro. Durante años, dedicó su vida a crear un futuro para él. Ahora, a sus 60 años, se encontraba en la encrucijada más dolorosa. La distancia que había crecido entre ellos era como un océano que los separaba de la vida que una vez compartieron. El día que recibió la invitación de la boda de Alejandro fue un día marcado con orgullo y desconsuelo. La emoción se tornó neblina al ver que su nombre no estaba entre los invitados. Su corazón se hundió. ¿Cómo pudo su hijo, a quien sacrificó tanto, ignorarlo de esa manera? La mezcla de sentimientos era un torbellino. La tristeza, la traición, pero sobre todo un profundo dolor por ver cómo, en su búsqueda de un estatus social que nunca había sido parte de su esencia, había perdido el rumbo. En el fondo, don Miguel temía que Alejandro se hubiera olvidado de quién era, de lo que significaba la familia. El día de la boda, masticó profundamente su angustia mientras lo observaba desde una distancia prudente. Un salón deslumbrante, decoraciones excesivas, todo lo que él consideraba innecesario. Sin embargo, mientras las risas y los brindis resonaban por el aire, su hijo pudo apenas acercarse para un abrazo frío, casi mecánico. Aquella sonrisa que había visto tantas veces en su pequeño Alejandro, ahora era un reflejo de lo que había perdido. Fue entonces cuando un hombre vestido de traje le entregó un sobre. Era una factura de $80,000. Este golpe lo dejó sin aliento. Miró ese papel como si se tratara de un símbolo de la ruptura irreparable. Un grito profundo e interno, la pregunta de cómo había llegado a tal extremo. Angustiado, don Miguel regresó a casa con el peso del rechazo sobre sus hombros. Las paredes, alguna vez llenas de risas y memorias, parecían cerrar en torno a él. La desesperación lo invadió, y su mente atormentada comenzó a navegar por recuerdos significativos. Las viejas fotografías de años pasados, donde Alejandro jugaba con su pequeño taller de mecánica, lo atraparon en un torbellino de nostalgia. Un viaje emocional que intentaba recuperar la esencia de lo que alguna vez había sido su relación. Mientras pensaba en lo que pudo haber hecho diferente, la angustia se tornó en un clamor de búsqueda. Quería encontrar alguna señal, alguna conexión que lo conectara a su hijo. En ese estado de desesperación, comenzaron a surgir revelaciones inesperadas de su familia. Documentos familiares antiguos hablaban de sacrificios y desafíos nunca mencionados por su padre, luchas que habían forjado su identidad. Quizás pensó, ese legado oculto sería la clave para recuperar a Alejandro. Pero la sombra de la desilusión se cernía sobre él como una nube impenetrable. Por eso estoy aquí. Su padre siempre ha sido su modelo. Don Miguel sintió que una combinación de rabia y tristeza se apoderaba de él. ¿Cuánto había perdido? ¿Cuánto había fallado como padre? Sin embargo, había una chispa de determinación que empezó a arder dentro de él. No podía permitir que su hijo siguiera dejando atrás lo que realmente importaba. ¿Y crees que una charla va a solucionar todo?, respondió con desdén. No puedo olvidar la factura que me dejó. Esa es una herida difícil de sanar. El hombre cerró los ojos por un momento, como si considerara cuidadosamente sus palabras. Lo entiendo, pero esta conversación es vital. Alejandro no puede sanar sin el apoyo de su padre. Y tal vez usted necesita ese apoyo también. Don Miguel parpadeó, sintiéndose golpeado por la verdad en esas palabras. ¿Acaso él también se había construido una muralla en torno a su propio dolor? Recordando las luchas de su juventud, comprendió que, por muy difícil que fuera, debía aceptar la oportunidad de diálogo. ¿Y dónde está?, preguntó, con la voz más suave, renovando su disposición. Necesitaba volver a conectar y entender.
Estaba listo para enfrentar su dolor y la distancia que lo separaba de Alejandro. Le gustaría que lo esperara en su casa esta noche, indicó el extraño, extendiendo una tarjeta con una dirección escrita a mano. Don Miguel tomó la tarjeta y a medida que su pulso se calmaba, una idea empezaba a tomar forma en su mente. Aquel encuentro desataría en él una cadena de emociones ocultas, un viaje de autodescubrimiento donde la luz del pasado iluminaría sombras oscuras en su presente. Tal vez, solo tal vez, esa carta de su padre tenía algo que ver con su reencuentro. Mientras la imagen de Alejandro se dibujaba en su mente, superando los recuerdos de un niño risueño por los lamentos de un hombre abatido, don Miguel cerró la puerta tras de sí, determinado a hacer frente al nuevo desafío que le esperaba. El momento de la verdad estaba más cerca, pero una pregunta latente susurraba en su interior. ¿Lograría perdonar y ser perdonado? Con el corazón dividido entre la esperanza y la desconfianza, les fue dejando atrás las dudas. Él había sido el maestro de su propio destino, y ahora debía demostrar que aún tenía la capacidad de transformar su futuro. La noche que se aproximaba prometía ser la más reveladora de su vida. ¿Qué secretos y verdades lo esperaban tras la puerta de su hijo? La tarde se desvanecía en un espectáculo de luces anaranjadas mientras don Miguel se dirigía hacia la dirección escrita en la tarjeta. Su mente estaba en un torbellino de pensamientos. ¿Cómo le diría a Alejandro todo lo que había anhelado compartir? Había pasado tanto tiempo en silencio, encerrado en su propio dolor y resentimiento, que ahora se sentía vulnerable, pero también lleno de una inusitada determinación. Al llegar a la casa de su hijo, se detuvo un momento antes de tocar la puerta. Recordó las veces en que había estado allí, las risas en el jardín, los pequeños logros de Alejandro en sus años de infancia. Había un pasado feliz que ahora parecía arder en cenizas. Con sus manos temblorosas, golpeó la puerta, sintiendo que cada golpe resonaba en su propio pecho. La puerta se abrió y allí estaba Alejandro, con un semblante que reflejaba el tumulto de emociones que también sentía don Miguel. Las palabras se quedaron atoradas en su garganta. Lo que un día había sido el orgullo de su paternidad se convirtió en un vacío devastador. «Hola, papá», dijo Alejandro, el tono de su voz evidenciando la mezcla de alivio y tensión. «Gracias por venir». «Tuve que hacerlo», respondió don Miguel, sintiendo el nudo en su estómago mientras entraba en el hogar que había sido de su hijo. «¿Por qué no me dijiste que estabas pasando por esto?» Las paredes, una vez familiares, parecían ahora estar cubiertas por un velo de tensión. La incomodidad llenó el espacio mientras Alejandro evitaba la mirada de su padre. «Lo sé, pero no sabía cómo explicarte. Hay mucho que discutir». Don Miguel observó a su hijo, notando los cambios en su comportamiento. Era la imagen de un hombre que había luchado con su identidad y sus decisiones. De repente, la factura de $80,000 mencionada por el extraño cobraba sentido. Era más que dinero, representaba las decisiones tomadas, las expectativas no cumplidas y el deseo de enmendar el camino. «¿Por qué no me llamaste? ¿Por qué decidiste cargar con esto solo?» La voz de don Miguel resonaba, llena de un sentimiento de culpa por no haber estado más presente, por haber fallado en crear un espacio seguro para su hijo. «Porque temía tu reacción», soltó Alejandro, finalmente dándole la mirada directa que tanto necesitaba. «Tu opinión siempre ha sido importante para mí y no quería decepcionarte más». Un silencio abrumador se creó entre ellos, cargado de verdades no expresadas. Don Miguel sintió la presión en su pecho aumentando mientras revivía sus propios defectos como padre. El deseo de querer brindar siempre algo mejor que a veces se convertía en un obstáculo para la conexión emocional. «¿Ves? Yo también he cargado con mis errores y decepciones», confesó don Miguel, su voz apenas un susurro. «Siempre traté de hacerlo mejor, pero me doy cuenta de que a menudo no estuve allí cuando realmente importaba».
La atmósfera se tornó un poco más ligera, como si hubiera un resquicio de esperanza. Sin embargo, a medida que la conversación avanzaba, los recuerdos de sus reconciliaciones pasadas volvían a él. Todas las veces en que se había prometido a sí mismo que no volvería a permitir que la distancia lo separara de su hijo. ¿Y si te dijera que siento que te he perdido antes de tener la oportunidad de volverte a encontrar?, preguntó don Miguel con un eco de desesperación en sus palabras. Alejandro, visiblemente afectado, asintió lentamente. Yo tampoco sabía cómo volver a conectarnos. Pensé que el silencio lo arreglaría todo. Ambos hombres estaban ahora en el umbral de una conversación que podría transformar su relación. Don Miguel sabía que la noche demandaba más que palabras, requería valentía, vulnerabilidad y un sincero deseo de reconciliación. Mientras la noche caía y el cielo se oscurecía, una pregunta persiste en la mente de don Miguel. ¿Serían capaces de superar su historia compartida y construir un futuro más allá de las facturas del pasado? Lo que estaba en juego ya no era solo una conversación, era la oportunidad de reescribir sus vidas. ¿Y si el miedo al fracaso se convertía en el combustible para el renacimiento de su vínculo? La puerta de la reconciliación se estaba abriendo lentamente, pero la realidad era inminente y peligrosa. La verdadera pregunta ahora era, ¿serían capaces de enfrentar juntos sus demonios? Don Miguel sintió que el aire en la habitación se volvió pesado. Cada palabra no dicha sumaba a la tensión palpable. Alejandro le miraba con una intensidad que hacía tiempo no se permitían, como si ambos estuvieran tomando la medida del otro, buscando un asidero en el profundo desasosiego que había crecido entre ellos. «Papá, hay algo más», comenzó Alejandro, su voz temblando ligeramente. Don Miguel entrecerró los ojos, preparado para lo peor, sintiendo que toda la fortaleza que había reunido podía desmoronarse instantáneamente. La factura no es solo eso. He estado recibiendo penas de muerte, avisos de desalojo y deudas que no he podido cumplir. Aquellas palabras, que parecían un eco de una realidad desgarradora, irrumpieron como un abrupto rayo entre la oscuridad de su encuentro. Don Miguel se sintió paralizado, atrapado entre la ira y el deseo de ser un apoyo. «¿Y por qué no me hablaste antes? ¿Por qué?» Porque estaba convencido de que debía resolverlo solo. Alejandro interrumpió, su voz adquiriendo un tono más firme. Siempre me inculcaste que debíamos ser fuertes, que el hombre se enfrenta a sus problemas. Pensé que podía con esto. El desconsuelo en los ojos de su hijo traía un reflejo doloroso de su propio carácter, que había alimentado ese ideal de fortaleza. Ninguno de los dos a lo largo de los años se había permitido mostrar vulnerabilidad. Don Miguel se dio cuenta de que había esperado que Alejandro asumiera el papel de un adulto competente, mientras que su propio rol de padre había estado enfocado en forjar un camino de éxito material. Se sintió atrapado en su propia enseñanza. ¿Acaso había sido él el que había creado este monstruo? La culpa y la desesperación comenzaban a hacer mella en su corazón, tensando su pecho mientras se debatía entre la compasión y el juicio. «Podríamos solucionarlo juntos», propuso, sintiendo la conexión entre ellos, pero también la distancia que su orgullo había creado. «No tienes que hacerlo solo. Podemos encontrar una manera de salir de esto, pero necesitamos trabajar en equipo». Alejandro lo miraba fijamente. Había un destello de esperanza en sus ojos, pero también recelo. Siempre me has dicho que necesitas ser fuerte. No sé si eso funcionaría. Siempre creí que te defraudaría si no lo hacía por mí mismo. Don Miguel sintió que el suelo se estremecía bajo sus pies. Cómo el amor paternal se había transformado en este ciclo de malentendidos y expectativas. La conversación había escarbado profunda en su alma, revelando no solo los errores de Alejandro, sino también los suyos. Quizás debía aprender a escuchar, a ser humilde. Estaba tan concentrado en lo que pensaba que debería ser para ti, que olvidé lo que realmente necesitabas de mí. Admitió, dejando escapar el aire que había mantenido reprimido.
Mientras la luz de la tarde se desvanecía por completo, había una sensación de cambio en el aire, como si ambos comenzaran a tener vislumbres de un futuro más claro. Pero la lucha interna no había terminado, y aún existía una sombra de incertidumbre. Si te abres a mí ahora, comenzando por la verdad de lo que está sucediendo, tal vez podamos encontrar la luz en esta oscuridad, sugirió don Miguel con un leve temblor en su voz. La sinceridad de sus palabras lo inundó de una mezcla de esperanza y temor. ¿Y si por fin lograban cambiar su relación? Pero la verdad estaba allí, latente, pidiendo ser abordada. Alejandro vaciló un momento antes de hablar de nuevo. Papá, no sé si puedo. Hay tanto dolor escondido que es difícil trasladarlo a la superficie. Don Miguel sintió que cada parte de él se iluminaba ante la posibilidad de una conversación sincera. Las emociones recorrían su cuerpo mientras se preparaba para enfrentar lo que podría ser el viaje más difícil, pero también el más liberador que jamás hubiese imaginado. Sin embargo, al mismo tiempo, temía que desenterrar esos sentimientos pudiese provocar estragos en lo que ya estaba fracturado. Este es el momento, Alejandro. Si no lo hacemos ahora, quizás nunca tengamos otra oportunidad, insistió don Miguel, sintiendo que el reloj del tiempo corría en su contra. Uno a uno, las revelaciones fueron desnudando realidades que ambos habían tratado de ocultar. Pero a pesar de un inicio esperanzador, había un secreto que aún acechaba en el fondo de la mente de don Miguel, un secreto que podría hacer que todo lo que habían construido se desmoronara una vez más. ¿Sería capaz de enfrentar ese conflicto interno que había mantenido oculto por tanto tiempo? La respuesta se acercaba, pero el camino hacia la verdad podía ser tan doloroso como liberador. Mientras la penumbra de la noche envolvía la sala, el crepitar de la conversación se volvió un eco en el silencio. Alejandro y don Miguel se encontraban en la cúspide de una crisis, donde cada palabra era un paso hacia la redención o la catástrofe. La vulnerabilidad que ambos habían decidido permitir significaba un cambio, y el peso de ese material no solo era emocional, sino también una puerta a un futuro incierto. Alejandro respiró hondo, como un nadador que se zambulle en aguas turbulentas. Papá, hay algo en lo que nunca te he sido honesto. No solo son las deudas. La boda, mi boda, era un sueño que nunca creí que me atrevería a aceptar. Pero más que eso, me sentí incapaz de invitarte, de compartirlo contigo, porque sentí que, de alguna manera, siempre te decepcionaría. Don Miguel sintió que la confesión se adentraba en su pecho como un cuchillo afilado. La idea de estar excluido de un momento tan trascendental lo golpeó con una mezcla de tristeza y frustración. ¿En qué momento se había convertido en un padre ausente, un padre que no podía ser parte de esos momentos vitales? ¿Por qué no me lo dijiste? ¿Qué te hizo pensar que no podría manejarlo?, preguntó, la voz bordeando la desesperación. Porque siempre has sido el estandarte de la fuerza, y no hay lugar para la debilidad en tu mundo. Pensé que si me abría, mostraría mis inseguridades, y eso te decepcionaría aún más. Alejandro murmuró, las lágrimas casi brotando de sus ojos. El miedo a no ser suficiente, a no cumplir tus expectativas, me carcomió. Don Miguel, sintiendo un dolor profundo en su interior, comprendió que no solo había fallado en comunicar amor y apoyo, había cultivado un entorno donde la vulnerabilidad se veía como un signo de debilidad. La expectativa de ser fuerte y autosuficiente se había convertido en una prisión emocional, y al final había generado un abismo entre ellos. Debo aprender de esto. No sabía que mi concepto de fortaleza te había causado tanto dolor, reconoció don Miguel. Los vientos de su perspectiva comenzaban a cambiar. ¿Podía ser posible que la vulnerabilidad no solo lo liberara a él, sino también a su hijo? Mientras la conversación proseguía, la revelación del dolor oculto se expandía, y la carga que ambos llevaban se iba transformando poco a poco en una luz de esperanza. Don Miguel empezó a recordar las propias heridas que había acumulado a lo largo de los años, aquella imagen del hombre fuerte que había cultivado para sí mismo, pero que había evitado afrontar en sus momentos más oscuros.
Alejandro, es hora de que también me abra. Hay una vida tras esta fachada de fortaleza que necesito compartir contigo. Don Miguel cerró los ojos brevemente mientras la lucha interna comenzaba a manifestarse con claridad. Tenía un secreto que temía revelar, un aspecto de su vida que había camuflado con éxito sin darse cuenta de que había construido alrededor de eso una muralla que mantenía a ambos en la penumbra. La idea de la debilidad le parecía incomprensible, y ahora sentía que ese era el momento crucial para despojarse de su armadura. La conversación seguía fluyendo, pero el corazón de don Miguel pumpeaba con una intensidad renovada. Hay un tema que tengo que afrontar contigo. Se relaciona con mi pasado y puede que impacte nuestro presente. Alejandro lo miró, los ojos llenos de incertidumbre y expectativa. Se sentía como si ambos estuvieran en el umbral de un nuevo comienzo, listos para explorar sus verdades más profundas. Pero mientras la tensión aumentaba y el peso de las palabras se hacía más denso, un murmullo de inseguridad atravesó la mente de don Miguel. ¿Realmente podría desnudarse emocionalmente frente a su hijo? ¿Tendría la fuerza necesaria para enfrentar el dolor que podía provocar su confesión? En ese instante, lo que podría ser el puente hacia una verdadera reconciliación se convirtió en un campo minado de vulnerabilidad y miedo. Así, el camino de su revelación se presentaba lleno de obstáculos, con el eco de la verdad latiendo en el aire. La pregunta permanecía: ¿sería suficiente la revelación para sanar la fractura que los había distanciado por tanto tiempo? La respuesta estaba al borde de sus labios, pero al mismo tiempo el miedo lo mantenía cautivo. Como un eco lejano, resonando en sus mentes, ambos sabían que había algo más en juego. Había una decisión inminente que cambiaría sus vidas para siempre, un paso que podría llevarlos hacia la sanación o, por el contrario, hacia la desolación. La próxima gran revelación estaba a punto de desatarse. La tensión en el aire era casi palpable, como un electrificante presagio de la tormenta que se avecinaba. Don Miguel sintió que cada latido de su corazón resonaba más fuerte, un tambor que marcaba el tiempo de su indecisión. Por un lado, quería abrirse y dar ese paso hacia la vulnerabilidad. Por otro, la memoria de su propia educación y las normas que había erigido en su vida lo mantenían cautivo. ¿Qué sucedería si al confesar su secreto solo añadía más peso al abismo existente entre él y Alejandro? «Antes de que continúes, papá, necesito que sepas algo», interrumpió Alejandro, su voz temblando apenas unos momentos. «No estoy aquí para culparte. He estado lidiando con mis propias batallas y abrirme a ti ha sido más doloroso de lo que imaginé». Las palabras de su hijo resonaron en el interior de don Miguel como un eco de su propio sufrimiento. La idea de que ambos habían estado sufriendo en silencio lo golpeó con fuerza. Esa misma rabia y frustración que había sentido a través de los años podía ahora canalizarse a algo constructivo. Pero, ¿cómo? ¿Cómo convertir ese dolor en algo que pudiera unirlos? A veces creo que he sido un padre tan exigente que te he hecho sentir que no puedes ser tú mismo, dijo finalmente don Miguel, comenzando a dejar caer algunas de las paredes que había construido. Pero no sé cómo ser diferente, Alejandro. Es un ciclo que me parece tan difícil de romper. Lo importante es reconocerlo, papá. No todo el mundo tiene la valentía de hacerlo, respondió Alejandro. En sus ojos, don Miguel vio una mezcla de gratitud y anhelo, una luz que parecía invitarlo a seguir adelante. La conversación se tornaba cada vez más como una danza delicada, donde cada paso debía ser manejado con cuidado para no pisar en falso. Con el corazón acelerado, decidió que era hora de compartir su carga más pesada. Hubo un tiempo en el que pensé que tener éxito en la vida sería suficiente, sin importar el costo. Fui tan absorbido por mis ambiciones que descuidé mi salud y las relaciones que más importaban. Te confieso, hijo, que tuve una crisis de salud hace algunos años. Nunca te lo conté porque no quería preocupar a tu madre ni a ti. El silencio se apoderó de la habitación y en el rostro de Alejandro se dibujó la comprensión.
Era como si una subcorriente de las palabras de su padre comenzara a hacer un puente entre su historia y la suya. «No sabía que habías pasado por eso», murmuró Alejandro, su mente empezando a procesar la revelación. «Eso pone las cosas en perspectiva. Quizás he estado luchando con mis propias expectativas, basadas en lo que creía que querías de mí». Ese simple reconocimiento se convirtió en una oportunidad. El pasado de don Miguel, lleno de errores y sufrimientos, resonaba con las inseguridades de Alejandro. Juntos comenzaron a ver la posibilidad de transformarse, de esculpir una nueva realidad basada en la sinceridad y la empatía. Sin embargo, antes de que pudieran dar un paso firme hacia esa nueva conexión, un nuevo pensamiento asaltó a Alejandro. «Papá, si hemos llegado tan lejos hablando de estas cosas, ¿qué pasaría si también compartimos nuestras metas para el futuro? Tal vez podamos crear algo donde ambos nos sintamos incluidos y seguros». Don Miguel asintió, vislumbrando un destello de esperanza. «Tal vez, en vez de esconder nuestras almas, deberíamos traerlas a la luz». Pero sus dudas regresaron, el miedo se coló entre su resolución. ¿Estoy listo para enfrentar la verdad sobre mis decisiones y sus consecuencias? Alejandro sintió una mina de incertidumbre en la pregunta de su padre, como un abismo que tanto temían cruzar. El diálogo estaba a punto de escalar hacia una confrontación personal que podría redefinir su relación para siempre. Es hora de enfrentar no solo el pasado, sino también lo que estamos dispuestos a construir juntos ahora, finalizó Alejandro, sintiendo que el peso de su declaración podría llevarlos a nuevos territorios de conexión o tal vez a un nuevo nivel de ruptura. La decisión de seguir adelante con esa conversación, unida a la revelación del impacto de sus elecciones, se hizo más urgente que nunca. ¿Comprometerían ambos su futuro a procesos de transformación mutua? ¿O esas verdades ocultas se convertirían en un nuevo campo de batalla? El siguiente paso se sentía como un salto al vacío, y ambos sabían que ya nada sería igual. Don Miguel tomó aire, su pecho subía y bajaba con la agitación de la conversación. La idea de compartir sus metas y aspiraciones lo llenaba de inquietud, pero había en ello una chispa de anhelo que no podía ignorar. Sus experiencias como padre lo habían llevado a cuestionar no solo sus decisiones, sino su definición misma de éxito. Con Alejandro, esa búsqueda ahora se convertiría en un proceso conjunto. ¿Sería el momento adecuado para revelar sus verdaderos sueños y, quizás, los miedos que los acompañaban? «Lo haré», se dijo a sí mismo. «Voy a abrirme de par en par». La vulnerabilidad era un terreno desconocido. Ya había sido tan fácil construir muros alrededor de su vida. Pero la conexión con su hijo sobresalía como un camino iluminado que deseaba seguir explorando. «Mi sueño siempre ha sido tener un negocio propio», confesó, sintiendo que cada palabra que decía era un ladrillo que caía de una estructura que había permanecido intacta durante demasiado tiempo. «Desde que era joven he querido crear algo que no solo me perteneciera, sino que también hiciera una diferencia. Sin embargo, he dejado que el miedo a fracasar me detenga». Alejandro lo escuchaba atentamente, como si cada palabra de su padre abriera una ventana a un mundo nuevo que nunca había considerado. ¿Acaso su papá había tenido aspiraciones que habían quedado enterradas bajo un mar de responsabilidades? ¿Podía haber una conexión más profunda en esa búsqueda compartida? «Papá», intervino Alejandro con firmeza, «no eres el único que ha temido al fracaso. Yo también tengo sueños que no he perseguido por miedo a no cumplir con las expectativas de los demás». La revelación caló hondo en don Miguel. Las palabras de su hijo resonaban con su propia lucha por la autenticidad. «Explícame», indicó don Miguel, sintiéndose menos preso de la conversación. En ese instante, ambos estaban en un espacio que permitía la vulnerabilidad. Alejandro carraspeó, buscando el valor para articular sus deseos. «Quiero ser artista», admitió finalmente, la honestidad en su voz impregnando el aire.
Siempre he querido expresarme sin restricciones, pero he sentido que eso no sería lo que tú esperabas de mí. Una mezcla de orgullo y preocupación atravesó el pecho de don Miguel. Se dio cuenta de que su hijo cargaba con las mismas cadenas invisibles que lo habían aprisionado durante años. Si hay algo que quiero para ti, es precisamente eso, hijo, que persigas lo que amas. Ambos se miraron en ese momento como si hubieran pactado un nuevo universo. La sensación de alivio les liberaba, pero también planteaba un nuevo problema. ¿Qué significaba realmente perseguir sus sueños en un mundo que a menudo exige sacrificios? La ironía de sus luchas se manifestó en ese espacio. ¿Podrían desafiar el legado de expectativas que los había mantenido prisioneros? La urgencia del diálogo les llevó a reflexionar sobre su relación y a considerar un compromiso auténtico, uno que crearían ellos mismos, sin los condicionantes del pasado. Me gustaría que creáramos un plan juntos, sugirió Alejandro, un plan en el que trabajemos en nuestros sueños y nos apoyemos mutuamente. No quiero que la presión de ser el hijo del exitoso don Miguel me impida ser quien soy. Don Miguel sintió la carga de la historia familiar levantarse, dejándole un rayo de esperanza. Pero, a medida que la conversación avanzaba, la pregunta latente persistía. ¿Serían capaces de soportar, han dado el primer paso hacia el cambio? La idea de construir un futuro en el que ambos se sintieran realizados era emocionante, pero también aterradora. En la puerta de su diálogo, ambos se enfrentaban a la realidad de su propia inseguridad. La decisión de entrar en un terreno de honestidad y acuerdo era un compromiso hacia lo desconocido. Quedaba aún el desafío de crear un camino hacia el futuro que tuviera sentido, a pesar de las advertencias del pasado. «Papá, hagamos de esta conversación el comienzo», propuso Alejandro, anticipando la posible transformación de su vínculo. «Quiero que nuestro camino esté lleno de sueños compartidos, no de cargas. ¿Estás conmigo?» El eco de la pregunta retumbó en la mente de don Miguel. Una decisión se cernía sobre ellos. Era una elección no solo de palabras, sino de acción. ¿Se atreverían a construir juntos cómo hacer frente a un paisaje nuevo, lleno de posibilidades, pero también de incertidumbre? La verdad era que no sabían si eran capaces, pero la promesa de un futuro diferente brillaba ante ellos como una luz tenue. Con ese pensamiento en mente, un nuevo dilema se presentó en la mente de don Miguel. Si Alejandro estaba decidido a seguir su propio camino artístico, ¿cómo afectaría eso la familia y sus expectativas? Mientras sus corazones latían con nuevos sueños, una última pregunta sin respuesta dejaba una sensación de inquietud en el aire. ¿Cuáles serían las repercusiones de esta nueva dirección en sus vidas? Don Miguel despertó al día siguiente con un aire de renovada determinación. El diálogo que había compartido con Alejandro resonaba en su mente como un mantra. Se levantó de la cama mientras el sol empezaba a asomarse, iluminando su hogar de una manera que parecía ser una promesa de cambio. Miró su reflejo en el espejo, notando las líneas que representaban años de sacrificios y dudas, y se preguntó si era posible revertir el tiempo, o al menos transformar la percepción de su propio viaje. Comenzó a bosquejar ideas para su propio negocio. Las notas desorganizadas se convirtieron en bosquejos de un plan que contenía no solo su visión, sino también su deseo de involucrar a Alejandro en el proceso. Quería que su hijo fuera un socio activo, no solo como un apoyo, sino también como un co-creador de algo auténtico. Mientras el café se hacía, don Miguel sentía que cada sorbo era un paso hacia adelante. Buscó en su mente el sector en el que podía incursionar, una combinación de su experiencia y la pasión de su hijo. Era un territorio inexplorado, una bifurcación en su camino que era tan emocionante como aterradora. Había en él el deseo de innovar, pero también un profundo temor por lo desconocido que podría traer el fracaso. Esa tarde, ambos se encontraron de nuevo. Don Miguel sintió el nudo en su estómago mientras se preparaba para compartir sus ideas. Era como enfrentarse a un examen de vida. Necesitaba ser honesto y, sobre todo, demostrar que estaba dispuesto a arriesgarse.
Sacó un par de papeles llenos de esquemas y, con una voz decidida, dijo: «Alejandro, he estado pensando en cómo podríamos hacer realidad nuestros sueños juntos». El brillo en los ojos de su hijo fue una señal positiva. Se sentaron a la mesa, rodeados de hojas y planes desordenados que parecían más una declaración de intenciones que un negocio estructurado. «Tu idea de la artísticamente inspirada será nuestra base», comenzó a responder Alejandro, su entusiasmo brillando en cada palabra. «Podemos combinar mi arte y tus conocimientos. Piense en algo que goce de esencia y significado, no solo un negocio más». A medida que la conversación avanzaba, don Miguel se dio cuenta de que sus miedos estaban cediendo a la energía de su hijo. Pero en el fondo, la sombra de la inseguridad seguía presente. La pregunta que lo perseguía se convirtió en un mantra. Si fallaban, ¿cómo manejarían las expectativas que habían creado, no solo en ellos mismos, sino alrededor de su familia? Los días se convirtieron en semanas y su relación se nutrió del esfuerzo compartido. Sin embargo, la presión de crear algo sólido y financieramente estable comenzaba a desgastar a don Miguel de manera sutil. Un día, en medio de una discusión sobre detalles de marketing, una verdad inquietante salió a la superficie. Si no logramos esto, podría ser difícil tomar una decisión sobre qué hacemos en el futuro. Me aterra pensar en cómo se verían las cosas si no tuviéramos éxito, confesó. La vulnerabilidad que había compartido antes parecía tambalearse. Sin embargo, lo que no esperaba era la reacción de Alejandro. «Papá, podemos fracasar, y eso está bien. No quiero que el miedo nos detenga. Esta es nuestra oportunidad y debemos permitirnos la posibilidad de caer y aprender de eso». La sinceridad resonó en el corazón de don Miguel como un eco, reforzando el compromiso de seguir adelante. A medida que avanzaban en su emprendimiento, don Miguel no pudo evitar sentir una creciente ansiedad. Las dudas regresaban, un patrón conocido que había atormentado su vida, y lo enfrentó una vez más con la realidad de que no solo su sueño estaba en juego. La bola de nieve de las expectativas familiares seguía rodando y la presión se incrementaba más allá de sus capacidades psicológicas. Una tarde, mientras navegaban innumerables ideas de publicidad, una inquietante llamada llegó de la oficina de su asesor financiero. Su voz, casi mecánica, contenía una revelación que iría a fondo. «Miguel, hay costos adicionales que no habías considerado en el plan. Esto podría cambiar todo lo que han trabajado». Su corazón se hundió en la incertidumbre. Era el momento crítico. Mirando la expresión alarmada en el rostro de su hijo, comprendió que la próxima decisión no sería solo de negocios, sino sobre su relación, una especie de verdad incómoda frente a ellos. ¿Cómo reaccionarían ante un desafío que podría haber estado latente desde el principio? Mientras la conversación en la mesa continuaba, la realidad se apoderó de él. El miedo al fracaso se materializaba. ¿Serían capaces de superar esta nueva crisis o podría ser esto el fin de su sueño compartido? Una sombra oscura se cernía sobre el futuro, desdibujando las líneas de sus esperanzas. Don Miguel se sentó en la mesa, la hoja con los números desbordando su mente y el pulso acelerado marcando la cadencia de su angustia. Ante él, el paisaje que había esbozado junto a Alejandro parecía desvanecerse como un espejo roto. La conversación previa había sido desgastante, pero este nuevo dato era como una losa que dejaba huella en su corazón. Las posibilidades de su emprendimiento ahora estaban en la cuerda floja, y con cada segundo que pasaba sentía que el peso de sus frustraciones lo aplastaba. «Son demasiados gastos imprevistos», murmuró, incapaz de ocultar el titubeo en su voz. Alejandro miró la hoja y luego a su padre, con una mezcla de preocupación y determinación. «No podemos permitir que esto nos frene», replicó su hijo, resaltando la necesidad de adaptarse a la situación. «Encuentra soluciones, alternativas, no estamos derrotados».
Don Miguel se sintió abrumado. La forma en que Alejandro abordaba cada dificultad llenaba de admiración su corazón, pero también le recordaba lo que él no lograba hacer. En su mente, el eco del fracaso resonaba con mayor fuerza que la voz de su hijo. Con cada paso, la imagen de su negocio resonante se desdibujaba y, casi sin darse cuenta, comenzó a cuestionar no solo su capacidad como empresario, sino también como padre. ¿Por qué había creído que podía hacer esto? ¿Por qué pensó que podría traer algo positivo a su familia? Esa noche, ausente de la motivación que lo había impulsado anteriormente, buscó refugio en la soledad de su habitación. Ante el espejo, enfrentó su reflejo, ese que había tratado de ignorar. ¿Qué pasaría si todo fracasa, Miguel?, se preguntó, desnudando su inseguridad más profunda. En un acto casi instintivo, tomó una libreta y comenzó a volcar sus pensamientos. Páginas llenas de frustraciones, sueños diluidos y anhelos reprimidos emergieron como un torrente incontrolable. En medio de este torrente, una idea comenzó a germinar. Aceptar la posibilidad de fracasar no significaba rendirse, sino encontrar nuevas formas de levantarse. Esa noche, algo dentro de él empezó a cambiar, alimentando un fuego que había creído extinguido. A la mañana siguiente, despertó con una renovada claridad. Era cierto que había deudas adicionales, pero también había un espacio para la innovación. En el camino hacia el desayuno, observó a Alejandro absorto en una nueva idea de diseño. Aquella chispa en su mirada lo impulsó a actuar. Alejandro, estoy listo para cambiar nuestro enfoque. Vamos a crear algo que se ajuste a nuestra nueva realidad, dijo con un tono más firme. Las palabras parecían fluir de él, una mezcla de confianza y audacia. Al día siguiente, ambos se sentaron a hacer un análisis exhaustivo de sus finanzas, revisando cada centavo y buscando estrategias que habían pasado por alto en su inicial deslumbramiento. Limitaciones presupuestarias se convirtieron en un reto que estaban dispuestos a afrontar. Comenzaron a trazar conexiones con otras pequeñas empresas y a explorar colaboraciones que anteriormente no habían considerado. El trabajo en equipo, reforzado por la comunión de ideas y el deseo compartido, visibilizó un camino que antes se había ocultado tras el velo del miedo. Don Miguel comenzó a notar que su autoexigencia había sido su propio enemigo, y que permitir un diálogo abierto con Alejandro había sido, sin duda, el primer paso hacia un cambio positivo. Una tarde, mientras revisaban un contrato con un proveedor potencial, se pusieron de acuerdo sobre sus propios valores: crear un negocio que priorizara la ética y el impacto positivo, no solo ganancias inmediatas. Esta nueva dirección llenaba a don Miguel de un sentimiento de propósito que lo había eludido en sus años anteriores. El día terminó con una pequeña celebración en casa. Mientras brindaban, don Miguel sintió que había reconectado con su hijo de una manera que no había imaginado. Sin embargo, una pregunta quedó colgando en el aire. ¿Podrían sostener ese nuevo rumbo ante nuevos desafíos? Las sombras de la incertidumbre seguían acechando, y la próxima semana podría presentar inesperadas dificultades. Era un momento decisivo, un punto de no retorno. Alejandro, estamos en el camino correcto, pero aún queda mucho por hacer, enfatizó, comprendiendo que el verdadero desafío apenas comenzaba. La noche cayó y al mirar el horizonte, una sensación de inquietud invadió a don Miguel. ¿Sería suficiente el cambio de percepción para enfrentar lo que vendría? La idea de la posibilidad de una nueva crisis comenzaba a asomar, y no podía evitar preguntarse: ¿qué pasaría si el próximo reto revelara que la verdadera prueba estaba en sus propias incertezas, más que en el mundo exterior? Don Miguel despertó al amanecer, sintiendo una mezcla de emoción y nerviosismo palpitante en su interior. Los días anteriores habían sido un torbellino de cambio y descubrimientos, y ahora se encontraba en la cúspide de una nueva etapa en su vida.
Tras semanas de trabajo en conjunto con Alejandro, habían conseguido establecer las bases de su negocio. Una boutique que fusionaría el arte moderno con la mecánica en la creación de piezas únicas para el hogar. La idea los había apasionado y su conexión se había fortalecido en cada reunión, en cada fase de diseño y planificación. Mientras se preparaba para el primer día de apertura, sus pensamientos vagaron hacia el pasado. Recordó la angustia de sentirse solo y desconectado, como si todo lo que había trabajado se desvaneciera ante sus ojos. Pero esa mañana, al mirar a su hijo, vio algo diferente. Un Alejandro lleno de confianza, creativo y decidido, que había encontrado su voz. Era un cambio que impactaría su relación para siempre. Al abrir las puertas de la boutique, la luz del sol brilló en su interior, iluminando cada rincón que habían creado juntos. Don Miguel sintió que todo su esfuerzo valía la pena. A medida que los primeros clientes comenzaban a entrar, la tensión que antes lo oprimía se disipó, reemplazada por un sentido de logro y satisfacción. Había vencido el miedo al fracaso. «Papá, mira a esa pareja, les gustó nuestra escultura», exclamó Alejandro, dándole un empujón a su corazón. Era increíble ver cómo podían trabajar juntos, cómo él podía compartir su pasión y aprender del entusiasmo de su hijo. Don Miguel se sintió verdaderamente orgulloso, no solo de lo que habían construido, sino de la relación que habían restaurado. Habían tejido juntas las fibras de su historia, creando un lazo que iba más allá de palabras. Con cada venta, con cada comentario positivo, la confianza de ambos crecía. La boutique se convirtió en un refugio, un espacio donde podían expresarse libremente, y pronto comenzaron a atraer a un flujo constante de clientes que apreciaban no solo los productos, sino la historia detrás de ellos. La historia de un padre y un hijo que habían superado sus diferencias y habían aprendido a apoyarse mutuamente. Sin embargo, el mayor logro no sucedió al cerrar la tienda y contar los ingresos. Fue cuando, en medio del bullicio, Alejandro se acercó y lo miró fijamente, lleno de emoción. «Papá, no lo hemos comentado, pero creo que este es solo el comienzo. Quiero invitarte a una exposición en la que mostraré algunas de mis obras. Sería un gran honor que estuvieras allí», le dijo. Esa simple invitación encendió una chispa en Don Miguel. Se dio cuenta de que no solo habían encontrado un camino juntos hacia el éxito, sino que además estaban construyendo un nuevo futuro, uno donde la vulnerabilidad y el amor se entrelazaban en cada paso. «Por supuesto, hijo, estaré allí. Estoy orgulloso de lo que estás logrando», respondió, sintiendo cómo su pecho se llenaba de un profundo orgullo. El tiempo pasó y mientras asistía a la exposición de Alejandro, el recorrido de su relación se hizo tangible. Don Miguel observó a su hijo hablar con pasión de sus obras, notando cómo se había transformado de aquel niño inseguro a un hombre fuerte, seguro de sí mismo. En ese momento comprendió que la verdadera recompensa no era solo el éxito monetario, sino el nuevo lazo que habían cultivado. Un vínculo cimentado en la apertura y el entendimiento. El evento fue un éxito. El entusiasmo de la gente y el reconocimiento que Alejandro recibía lo convirtieron en un artista emergente, y Don Miguel, un padre orgulloso, que había aprendido a dejar ir el control y a abrazar la verdad. En un instante, mientras Alejandro recibía uno de los aplausos más ruidosos, Don Miguel experimentó la verdadera transformación. Había restaurado no solo su relación, sino la confianza en sí mismo y en su capacidad de amar y abrirse a sus vulnerabilidades. Al finalizar la exposición, padre e hijo se abrazaron. «¿Ves, papá? Estoy aquí gracias a ti, porque finalmente aprendí que ser vulnerable no es ser débil, sino ser auténtico», afirmó Alejandro. Don Miguel sintió que su corazón se llenaba de gratitud. Había crecido con su hijo y juntos habían forjado un camino hacia el futuro que nunca había imaginado.
Ahora, con un renovado sentido de pertenencia y logros compartidos, entendieron que lo que habían vivido los preparaba para superar cualquier obstáculo que pudieran enfrentar en el camino. Sin miedo al fracaso, estaban listos para edificar un futuro juntos, uno donde los sueños se convirtieran en realizaciones tangibles. Era el inicio de una nueva historia, una donde la comunicación y el amor eran las bases. Don Miguel sonrió al reflexionar sobre la verdad. La familia no era solo un legado, sino un viaje continuo de crecimiento, amor y apoyo. No olviden, amigos, sustituir su propia historia de vida y amor. Hagan clic en suscribirse ahora para no perderse estas historias que transforman vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar este cambio poderoso en el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre este desenlace que mueve corazones. Compartan este video instantáneamente con al menos 5 amigos que necesiten inspiración en sus propias vidas. Este es el momento de mostrar su apoyo y marcar la diferencia.